Trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:08 de la mañana. Queremos saludar a esta hora al senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por recibir esta comunicación. Muchas gracias, don Patricio. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. Esperamos que usted también, senador. Queremos hablar un poquito del balance del gobierno, pero sabiendo de su trayectoria en los temas internacionales, partir por ahí. ¿Cómo evalúan los últimos, para no irnos más atrás, ¿no? Los últimos acontecimientos en relación a las posiciones del gobierno sobre Gaza, en particular la FIDAE, y este señalamiento que hace el embajador de Israel de que el gobierno tendría una política anti-israelí? Mire, yo creo que es muy lamentable la declaración del embajador, pero no le daría el gusto. El embajador quiere conflicto y yo no le daría el gusto en eso. Creo que el gobierno tiene que mantener la calma, hacer una declaración clara respecto de cuál ha sido la postura nuestra sobre el tema de Gaza y todo esto, ¿no? El presidente fue uno de los primeros jefes de Estado del mundo en condenar el ataque de octubre por parte de Hamas a Israel. Nunca hemos pedido ni que no existe Estado de Israel, ninguna de esas cosas que realmente se identifican con el ser anti-israelita. Y eso ciertamente estaba en contra. Chile, fundador del Estado de Israel en las Naciones Unidas, ha mantenido siempre esa política. Por lo tanto, el embajador está buscando provocar y yo no caería en la provocación. En todo caso, usted considera evidentemente injusta esa acusación, porque no es el único que lo ha dicho. Pero por cierto, yo lo considero completamente injusto, porque mire, aquí curiosamente, y es cierto que alguna vez, como lo dijo el presidente también, probablemente se exageró con el gobierno de Piñera, pero el gobierno de Piñera fue el primero que sentó al presidente, que es adecuado a mi juicio, debería estar al principio de la política exterior, de que nosotros no vamos a recibir en una exposición de armas a quien está usando las armas para matar gente en ese momento, ¿no? Entonces, naturalmente, lo que hizo el gobierno del presidente de Boric exactamente con Israel, exactamente lo mismo que hizo con Rusia el gobierno del presidente Piñera. Y eso está bien, ¿no? A mi juicio está bien y no debería ser motivo de escándalo. Sí. Además, ellos fueron los que anunciaron por todos lados, el mismo embajador fue el que hizo una especie de circular que anduvo en toda la prensa, de todas las armas que nos iban a mostrar durante la ciudad. Pues. Sí. Senador, ahí en ese plano, el gobierno se le ha acusado de girar demasiado por el lado de los principios, ¿no? Y una de las cosas que se han dicho es que esto podría terminar siendo perjudicial para Chile, porque Chile tendría una alta dependencia militar de Israel. Y ahí yo quería hacerle dos preguntas en una. La primera es cómo fue que llegamos a tener esta supuesta alta dependencia militar de Israel, porque ese es un problema previo a este gobierno. Y la segunda es si usted piensa que están así como se advierte, ¿no? Que Chile pagaría costos muy altos por haber hecho esto. Mire, yo no veo los costos altos. Yo le voy a decir cuál es lo que yo pienso. Yo pienso que un país de tamaño medio como el nuestro, no somos un país tan chico como se dice, como han dicho algunos, ¿no? Un país que tiene que tener una buena relación con el exterior. Él no puede andar corriendo detrás de cada cosa que algún otro país del mundo quiere que haga. O sea, nosotros no podemos cambiar de opinión en materia de política exterior a cada rato. Tenemos que tener principios. Por eso yo valoro mucho los principios. Mucho. Y creo que atendiendo a nuestros principios, a veces podemos pasar mal los ratos. No se olvide que había algunos que querían denunciar el Pacto de Bogotá para que no hubiera juicio con Bolivia. Pues. Y son los mismos que ahora que están en la misma. Quieren que uno haga haga lo que cualquiera quiere que hagamos. Y yo creo que no, pero nosotros tenemos que tener nuestro principio en materia de política exterior y eso es lo único que puede reportarnos beneficios, porque si alguien quiere hacer algo respecto de Chile, ya sabe cómo Chile va a reaccionar. Y los principios no son otra cosa que normas de conducta permanente. O sea, apliquemos nuestras normas de conducta permanente y no seamos oportunistas en esto. Cuando el presidente Lagos decidió no votar en contra de Irak,
el mismo jefe de prensa, no sé, el dueño de algún medio de comunicación, que anda ahora agitando esto, era director de otro medio de comunicación, viajó a Estados Unidos y anunció a todo el país completo a la vuelta que no iba a haber acuerdo de libre comercio en Estados Unidos. Hubo acuerdo de libre comercio a los 6 meses. Si hubiéramos accedido a ir a Irak, nos habríamos metido en un tremendo forro. Y si Entonces, es como... la verdad es que sí. los principios no sirven, no es solamente si no hay que tener una política de principios, hay que tener una política de principios coherente, porque eso es lo que nos beneficia. Ujú. Y si no hay tal riesgo, ¿por qué No, se si le...? riesgos hay. No, Riesgos está bien, pero Pero a para ver, que nos respeten internacionalmente tenemos que correr riesgos. deje formular la pregunta de otra manera. ¿Por qué piensa que se levanta esto con tanta energía? ¿Existirá la pretensión de que Chile tenga una posición más, entre comillas, neutral, más tibia respecto a lo que está pasando en Gaza? Por cierto. Pero entre los principios de nuestra política exterior siempre decimos que está la paz y el respeto de los tratados, pues, y el respeto al derecho internacional. Y resulta que hay un país que no solamente no está haciendo la paz, sino que no está respetando los convenios internacionales, pues. Para finalizar esta parte, senador, hay dos diputados del oficialismo, uno es Gonzalo Vinter y otro es Vlado Mirosevich, al menos estos dos, puedo mencionar otros, pero que al menos ellos dos en las últimas horas han mencionado que el embajador de Israel ha cruzado todos los límites y que eventualmente el gobierno chileno debería expulsarlo. ¿Qué diría usted al respecto? Nada más que el otro que quiere eso es el embajador, pues. ¿Para qué le va a dar el gusto al embajador? Dejen al embajador tranquilo, que siga diciendo cosas y finalmente, mire, no vamos a seguir mientras menos nos enredemos en este asunto mejor. El embajador ya es un embajador que todo el mundo sabe de qué lado está. Es el embajador de Netanyahu en Chile después de todo, al final. En eso es muy fiel a su mandato, ¿no? Y que va a seguir diciendo cosas, pues. Ahora, pero expulsarlo del país sería realmente un error. Caer en lo que él quiere, si él quiere llegar a Israel como héroe, pues. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador José Miguel Insulza. Senador, ¿con qué sabor de boca está esta mañana cuando se cumplen 2 años del gobierno del presidente Boric? Bueno, yo creo que ciertamente han sido 2 años muy difíciles. Yo creo que te mencionaba los 35 años, en los 35 años no hemos tenido un gobierno, un inicio más difícil de un gobierno que el que ha tenido este, ¿no? Y con una oposición que realmente está bastante desatada en contra nuestra. Ahora, yo creo que realmente la gente piensa, la gente de la oposición parece pensar que estamos aquí en la vieja estructura que mientras peor, mejor. Mientras más mal anda el país, mientras menos problemas económicos, más problemas económicos tenemos, mientras más aumenta la delincuencia, vamos a ganar las elecciones. Y yo creo que eso es un error para una oposición. Nunca le había, por ejemplo, por un ejemplo, el año 2003, y fue entre 2003 y 2004, el 2003, Pablo Longueira en la UDI inició esta política de cooperación con el gobierno del presidente Lago. Y nunca había tenido más apoyo de la oposición que entonces, pues, nunca. Entonces, esto de dedicarse a ponerle trabas al gobierno, creo que ha sido muy negativo para ambos, tanto para el gobierno como para la oposición. Hay un relato que es más o menos consistente en los diarios del fin de semana de un gobierno especialmente incompetente, ¿no? O de un gobierno especialmente ineficiente en el ejercicio de sus tareas. Bueno, sin duda se han pagado costos por lo que la gente, el país eligió, ¿no? No olvide usted que el gran por así decirlo, atractivo que mucha gente encontraba en este gobierno es que iba a ser precisamente un gobierno inexperto. Fuera los políticos, ¿no? Va a haber un gobierno nuevo que no ha gobernado nunca. Bueno, eso tiene sus costos, pues. Eso tiene sus costos y se han pagado, y por esa misma razón el gobierno el del presidente decidió incorporar gente con más experiencia al gobierno, y eso ha ido dando resultados, ¿no? Yo creo que la acusación de inexperiencia es correcta al comienzo, pero no en la segunda parte del gobierno, no en el segundo año.
Sí, Y además tenemos un problema, ujú. que es que el fuego amigo parece no tener un límite. El fuego, o sea, siempre habrá alguien inesperado, miembro de un partido de gobierno o dirigente de un partido de gobierno que ataque al gobierno. Siempre va a haber. Y Usted eso ha estuvo, sido, sí, usted eso ha estuvo sido en, muy sí, negativo. usted estuvo en el gobierno del presidente Freire Style, del presidente Lagos, entre otros, ¿no? Sí, sí. ¿Había visto ese fuego amigo como ahora? Mucho, mire, pero oiga, cuando algún parlamentario iba contra el gobierno, iba contra el gobierno, es una noticia de hablar en los diarios, pues. Ujú. Ahora es cierto que los partidos hoy día, en los últimos años, a algunos les gusta eso, a mí no, pero a algunos les gusta, aunque ya no mandan como mandaban antes. Es decir, esta es la posición del partido, tiene tanta importancia como decir es la posición de cualquier parlamentario. Y eso ciertamente ocurre en todos lados, ¿no? Ujú. Pero creo que en este caso había una exageración. La verdad Sí. es que hay parlamentarios de gobierno que andan buscando alguna razón para criticar al gobierno. ¿Cómo ve la posibilidad, senador? Porque ahora que entramos a la segunda mitad del gobierno, no podemos dejar de hablar simultáneamente del rumbo del gobierno, de las elecciones municipales y de las cada vez menos lejanas elecciones presidenciales que vienen, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ve la posibilidad de que este oficialismo cuaje genuinamente como una oposición? Hablábamos de una dificultad descriptiva, que era construir coalición en 2 semanas, ¿no? Que fue lo que en la práctica ocurrió. Pero además hay biografías, ¿no? O sea, muchos de los dirigentes que provenían del Frente Amplio, por ejemplo, habían tenido una manera de identificarse políticamente de modo antagónico al sector al que usted pertenecía, a la concertación, qué sé yo. Bueno, ¿cómo ve la posibilidad de que cuaje efectivamente una coalición? Porque visto desde afuera, lo que la ciudadanía no ve es que haya un oficialismo consistente, ¿no? En condiciones como de ofrecerle una propuesta cohesionada al país. ¿Qué diría al respecto? Bueno, mire, con el fuerte, el largo vacío del periodo militar, ¿no? Sí. O dictadura, este país tenía hasta 1973, hasta la elección de la primera la elección parlamentaria de 1973, tenía una política de coaliciones que se formaban después de las elecciones y no antes. No Ujú. olvidemos que no había coaliciones antes, en los años 60, no había coaliciones previas para las elecciones. Podía ser que al mismo partido que varios partidos apoyaran al mismo candidato, pero en las elecciones parlamentarias cada partido iba por su cuenta y las coaliciones se formaban después. Hoy día vivimos un tiempo de coaliciones y yo no estoy seguro cuán útil sea al país, ¿no? Yo creo que no es una mala idea que los partidos se midan personas, es decir, individualmente y formen coaliciones para gobernar después. Eso es lo que es más beneficioso. Y yo creo que así ha sido por lo general. Y ya empezó ciertamente a cambiar cuando se formó una cosa que se llamaba la Alianza Democrática, primero para competir contra Allende y que luego apoyó a Frei. Pero generalmente el sistema electoral está obligando cada vez más a formar coaliciones, y a veces las coaliciones son más incómodas de lo que deben hacer. Sería mejor tal vez examinar, volver más bien recordar el sistema que teníamos antes y que los acuerdos se forjen después de las elecciones. Ujú. Y eso a lo mejor haría una política incluso más civilizada, ¿no? Ujú. O sea, usted no ve mayor lío con eso, ¿no? Ahora, O sea, no, veo mucho sí, problema no. con esto de del sistema de coaliciones que hemos adoptado en los últimos 35 años, que francamente polariza el país, pues. Sí. Ahora, ¿cómo proponerle al país, será medio grandilocuente, senador, pero bueno, estamos hablando de cosas tan relevantes como elecciones presidenciales, ¿no? ¿Cómo proponerle al país algo en lo cual una coalición progresista marque la diferencia en relación a una coalición conservadora cuando algunos dicen que el viento va soplando muy fuertemente hacia lo conservador y visto desde afuera hay leyes que uno no pensó que este gobierno podría impulsar, como por ejemplo la ley Nain Retamal, pero estoy hablando de esto, podría hablar de otras cosas, ¿no? Esta crítica que viene de que este gobierno no ha hecho cosas muy distintas a las que haría si fuera de otro sector político, ¿no?
¿Cómo volver a ofrecer una propuesta que haga la diferencia, ¿no? ¿O dónde piensa usted que están las claves? Los clivajes, como se dice ahora en ciencia política. Mire, yo creo que la verdad es que lo que hay que a mí me parece que la gracia que tiene un sistema político de partido es que todo el mundo pueda conocer qué es lo que cada partido plantea. O sea, yo creo que el gran problema que se generó, recuerdo que lo que quejaba siempre don Jaime Castillo Velasco, es que de pronto el sistema político no había claridad respecto de cuáles eran las posturas, y todo el mundo era llevando empezó a llevar el objeto de su política era conseguir de alguna manera los votos. No olvidemos, por ejemplo, la segunda elección de Bachelet, cuando algún jefe de partido dijo: yo no conozco el programa, pero yo va al voto. Yo creo que mire, en un sistema democrático siempre hay alternancia, y siempre alguien va a ganar y alguien va a perder. Es mejor perder sobre la base de las ideas de uno que tratar de copiar las ideas de los otros, ¿no? Y yo creo que eso ha fallado mucho, este afán por aferrarse al poder que tenemos es realmente bastante complicado. ¿Ha fallado en el mundo al que usted pertenece? Sí, claro, en todas partes, no, en todo el mundo político. Pues. Ya, y entonces, ¿qué es lo que habría que decir en el Chile de este momento para...? No, en el Chile de este momento lo que yo haría sería cambios que realmente fortalecieran de nuevo la fuerza de los partidos políticos, y a partir de eso empezar a funcionar. Yo no soy partidario de hacer grandes reformas constitucionales, pero una que evite que tenemos 19 partidos representados en la Cámara de Diputados. Eso sí que haría alguna política para evitar eso. A ver, para cerrar el punto, le voy a hacer una pregunta que es deliberadamente tonta, ¿no? ¿Por qué para una persona que nos está escuchando sería mejor que gobiernen ustedes a que gobierne la derecha? ¿En qué se diferencia? ¿O en qué debería diferenciarse? Bueno, que tenemos un programa político que tiene mucho más que decir que, mire, nuevamente vuelvo a lo que la derecha sigue siendo una derecha neoliberal en lo fundamental. Para ello, mientras menos se meta el Estado, el gobierno en la gestión de la política, mejor. Nosotros no creemos eso. Estamos hablando de la fuerza de centro izquierda, del socialismo democrático. Nosotros creemos que debe haber una vigorosa política pública ligada al sector privado que respete al sector privado, pero al mismo tiempo que gestione los intereses del país en función de todos los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que está en juego finalmente, si no son tanto los problemas de si me gusta Israel o no me gusta Israel. No olvidemos que hay dos senadores de derecha que son fuertes y críticos de lo que está haciendo Israel, ¿no? Y lo están publicando en los diarios a cada rato. No se trata de ese, y elijo este caso para esto, cada cosa, que nos pedimos en cada cosa. Se trata simplemente de cuál es la línea gruesa que se le propone al país para gobernarlo, pues. Cuando llegó la concertación al gobierno, había no solamente había una constitución que decía que proclamaba una democracia protegida, sino que había una cantidad de partidos y de fuerzas políticas que defendían eso de la democracia protegida, pues. Nosotros tenemos una democracia plena y lo hemos logrado. Cuando llegamos al gobierno había gente que decía que la educación tenía que hacerse con voucher. Nosotros hicimos por el sistema educativo que tiene problemas hoy día, pero por Dios que ha mejorado respecto a lo que teníamos entonces. Nosotros teníamos el 55% de pobres y hoy día llegamos a 10% de pobres. Entonces esa política han sido válidas, han servido. Hay que volver sobre eso, hay que volver nuevamente a los principios, sobre nuestros principios, y no seguir haciendo encuestas para ver qué es lo que piensa la gente. Es que la política, antes el mundo político le proponía al país. Hoy día el mundo político anda agarrado de las encuestas para ver qué es lo que la gente propone en la calle. Y eso no es una buena forma para gobernar un país. Senador José Miguel Insulza, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día y que tenga una buena semana. Muchas gracias, don Patricio, que esté muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Ahí estaba el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, siendo integrante y un dirigente con una larga trayectoria en el tema de las relaciones internacionales. Nos parecía importante conversar con él sobre todo este problema que, según
según el embajador de Israel, es serio de la relación entre Chile y ese país. Tenemos como el último episodio lo de la FIDAE, pero también aprovechando que hoy se cumplen 2 años del gobierno del presidente Boric y en su condición de senador oficialista, una reflexión sobre el presente del gobierno, sobre el futuro del gobierno, pero también de la coalición de la que él es parte. Son las 8:28, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta nuestro panel diario de conversación.